Hola Cupcakers, bienvenidos un martes más al canal. Hoy vamos a hacer un Angel Food Cake o también llamado pastel de ángel. Antes de empezar con la receta, os comento que con este vídeo me presento a la edición de este año de Blogueros Cocineros. Esto lo organiza Canal Cocina, que es un canal de televisión dedicado exclusivamente a la cocina, con lo cual siempre que lo ves se te abre el apetito. Y me presento a esta edición porque, como sabéis, me encanta hacer recetas y sobre todo compartirlas. Y creo que es la misma filosofía que tiene Canal Cocina. Y por si os lo preguntáis, no es necesario ni que votéis ni que hagáis absolutamente nada. No os preocupéis porque yo ya siento todo vuestro calorcito y vuestros ánimos al presentarme. Será un jurado el que elija a los ganadores, así que crucemos los deditos para que seamos uno de los elegidos este año. Dicho esto, vamos con la receta de hoy. Os cuento que este es un bizcocho muy ligero y esponjoso. Vamos, que es toda una delicia. De ahí que su nombre haga referencia a comida de ángeles. Como veréis, el bizcocho no tiene grasas y por eso se siente tan ligero. Tampoco tiene polvo de hornear ni levadura química, ya que el truco es montar muy bien las claras para que el resultado final sea un bizcocho súper esponjoso. Y si queréis disfrutar aún más de esta receta, podéis acompañarla con fruta, chocolate, helado, nata o incluso mermelada. Así que si quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacerlo vamos a necesitar claras de huevo, azúcar, harina de trigo común todo uso, extracto o esencia de vainilla, cremor tártaro y una pizca de sal. Empezamos poniendo en la batidora las claras de huevo junto a la pizca de sal y el cremor tártaro. Batimos a velocidad media durante unos 5 minutos para montar un poco las claras. Os cuento que el cremor tártaro es un ingrediente relativamente común en repostería y nos ayuda a estabilizar las claras para obtener un merengue más firme. Si no lo conseguís lo podéis omitir de la receta, pero en ese caso luego debemos integrar la harina muy delicadamente para no bajar las claras montadas. Cuando veamos que las claras están un poco montadas, añadimos el azúcar. Subimos la potencia a velocidad alta y batimos durante 5 minutos más hasta terminar de montar las claras. Después de agregar el azúcar veremos que conseguimos un merengue firme y brillante, perfecto para esta receta. Pasado el tiempo de batido, añadimos el extracto de vainilla y dejamos que se integre con el resto de ingredientes. Y si queréis darle otro toque de sabor, podéis añadirle ralladura de naranja o de limón, o también podéis añadir alguna especia como por ejemplo canela. En este punto os muestro lo firme que ha quedado el merengue. Como veis está muy consistente y es necesario dejarlo así porque luego al integrar la harina bajará un poco. Ya lo veréis. Con un colador tamizamos la harina directamente sobre las claras montadas. Y lo mejor para integrarla es hacerlo con una espátula o con una lengua repostera directamente a mano y con movimientos envolventes. Si lo hacemos con batidora, corremos el riesgo de que se bajen las claras y no serviría de nada haberlas montado. Os recuerdo que esta masa no tiene levadura química ni bicarbonato de sodio. Lo que hace que el resultado final quede tan ligero y esponjoso es el aire que introducimos al montar las claras. Así que hay que mantenerlo lo mejor que podamos. Por eso este paso es tan importante, ya que debemos mezclar con mucho cariño para integrar bien la harina sin perder el aire de las claras montadas. Si quedan partes de harina sin mezclar, luego durante el horneado dentro del bizcocho se crearán como unas bolitas duras. Y definitivamente no queremos eso. Una vez tengamos la harina bien integrada, veremos que las claras bajan un poquito, pero como veis aún tenemos una mezcla muy cremosa, ligera y sobre todo aireada, así que ya la tenemos lista para hornear. Para este tipo de bizcocho se utiliza un molde como este. Es de aluminio y es específico para hacer Angel Food Cake. Tiene 18 centímetros de diámetro, es desmontable y además tiene unas patitas que sirven para dejarlo reposar boca abajo y que circule el aire por allí. Esto es muy importante para que el bizcocho no se baje mientras se enfría. Vertemos la masa directamente en el interior, y debéis saber que para hornear este tipo de bizcochos no debemos engrasar el molde, ya que esto ayuda a que se agarre bien a las paredes del molde y que al final quede súper esponjoso. Una vez listo, lo movemos un poquito para alisar la superficie y lo llevamos al horno precalentado a 170 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador. Lo dejaremos allí durante 40 minutos o hasta que esté completamente hecho. Y para comprobarlo podéis pinchar el bizcocho con un palillo o un cuchillo. Si el palillo sale limpio es que ya está listo. Recién horneado lo sacamos y directamente lo dejamos enfriar por completo boca abajo. Así la gravedad hace su trabajo y no deja que el bizcocho se baje. Una vez esté totalmente frío lo vamos a desmoldar. Para esto pasamos un cuchillo por las paredes del molde, porque como veis se queda bien pegado. Y como os decía antes, eso es súper necesario para que el bizcocho suba correctamente y se mantenga esponjoso. Si lo horneamos en moldes antiadherentes o de otros materiales, como por ejemplo de silicona, el bizcocho no subirá lo suficiente. Además, los moldes de aluminio como este nos permiten utilizar el cuchillo sin miedo a dañarlo, ya que no tienen ninguna capa antiadherente que se pueda rayar. Una vez hemos separado las paredes y el interior del molde, despegamos también la base del bizcocho.
Y ahora directamente lo podemos desmoldar sobre el plato o stand de presentación. Ya veréis que luego al partirlo se ve muy rico. Si queréis ya podéis disfrutar de este bizcocho así tal cual, pero en este caso vamos a decorarlo un poquito. Podemos hacerlo con crema chantilly o nata montada, o si lo preferís con una ganache de chocolate o un glaseado ligero. Hay varias opciones muy buenas que le quedan perfectas a este bizcocho. Por encima le ponemos fruta. Podemos utilizar la que más nos guste, pero creo que las fresas le dan un toque muy tentador. Y además el color rojo le sienta muy bien sobre la crema. Finalizamos poniendo unas cuantas virutas de chocolate y ahora sí, ya lo tenemos terminado. Es un bizcocho ligero, súper esponjoso, bonito y sobre todo muy rico. Eso sí, al tener nata y fruta, lo mejor es conservarlo en la nevera o refrigerador hasta el momento de servirlo. Y como os dije antes, os voy a mostrar cómo se ve este bizcocho por dentro. Su interior me parece espectacular, ya que se ve claramente lo esponjoso que está. Si os fijáis veréis que al presionarlo vuelve a su estado original. Incluso cuando cortamos un pedacito, el resto vuelve a su posición. Y ahora vamos a ver a los cupcakers que entran en el Salón de la Fama de hoy. Si queréis entrar, ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. Natalia nos muestra sus cupcakes de 3 leches. Te han quedado muy apetecibles. Ingrid se ha atrevido con el glaseado espejo. Te ha quedado una tarta muy bonita, me encanta cómo se ve. Jessie ha hecho la tarta capuchino, una delicia que me alegra que te haya gustado. Se ve muy rica. Sofía nos muestra su volteado de piña, una tarta deliciosa y con una pinta buenísima. Y por último Elizabeth, que ha hecho un bundt cake con el bizcocho de plátano. Te ha quedado precioso y seguro que riquísimo. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas y que sepáis que ya estáis en mi Salón de la Fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este vídeo. Nos vemos el viernes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!